Este está en Madrid el 18 de julio. El 37 se escapa de Madrid y se pasa al otro bando. Se viene aquí, se apunta voluntario. Aquí había dos regimientos. Aquí estaba en artillería el 12, el ligero de artillería, y en infantería el regimiento Bailén 24. Se apunta al Bailén 24. Es herido, es curado en la escuela industrial, y un tribunal militar y un tribunal médico militar en la escuela industrial le declara inútil total. Y él escribe una carta a la policía ofreciendo sus servicios, diciendo que en Madrid, que ha vivido en Madrid, que conoce a toda la gente, y que puede facilitar informaciones interesantes para los golpistas, que se le acepte. De hecho, se le acabó aceptando, aunque como censor de prensa, pero estuvo en la comisaría de vigilancia y no sé cómo se llamaba, Camilo José Cela. Y la única de los 2000 asesinados en La Rioja, posiblemente esta sea la única, posiblemente no, seguramente, es la única esquela que de uno de ellos apareció en el periódico La Rioja. Fidel Cabredo se suicidó desde una de esas ventanas de ahí arriba de la escuela industrial. Era un empresario y su familia consiguió colocar una esquela en el periódico. Lo habían detenido acusado de masón. Este es un señor que estuvo en América, que hizo fortuna, que volvió y que montó empresas por aquí. Me estoy extendiendo aquí porque como estáis muy a gusto, yo tengo, me la han regalado, tengo una baraja de uno de los presos que estuvo ahí, no sé cómo consiguió papel y fabricó una baraja, y este es el as de oros, la primera carta de la baraja. Aquí viene Escuela de Artes y Oficios, año 37. Tengo la baraja con todas las cartas de la baraja, y fijaros cómo dibujaba. He seleccionado pues la sota, el caballo y eso, pero es una... Tengo otra baraja de otro preso que estuvo en el Betijay, la otra gran cárcel. Y nos vamos a mover un poquito. Llamado Betijay, lo tuvieron que habilitar como cárcel. Y trajeron a todos los presos de allí, presos gubernamentales, los trajeron hasta el Betijay, pero eran dos. Aquí siempre hemos tenido esta duda, porque la gente habla del Betijay, pero hay dos, la avenida y el Betijay, son contiguos. Los que somos de Logroño hemos conocido en la avenida como cine, ¿cómo se llamaba? Diana. Cine Diana, hemos ido al cine ahí, ¿no? Entonces, ahí estaba el Betijay. Entonces, esta es una ciudad donde no ha habido guerra, es una ciudad de retaguardia, y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se va a llenar de cárceles. La cárcel provincial que ya existía se colapsa. Creo que tengo por aquí... Esto debía estar en otro departamento. Bueno, ya os enseñaré. La cárcel provincial se colapsa. Se habilita la avenida, se habilita como cárcel la industrial, y cualquier sitio va a ser centro de detención. El Instituto Sagasta fue centro de detención clandestino, una milicia de Falange lo utilizaba para tortura. Tenemos testimonios orales de quien ha estado ahí, pero no, lógicamente no aparece documentación. Entonces cualquier gran espacio servía para eso. El Instituto Sagasta, además de lo que cuento ahora, también se utilizó por los italianos. Logroño va a ser la ciudad donde el cuerpo principal de los voluntarios, compañías de voluntarios italianos, se llamaban así, que vienen a apoyar a Franco, van a utilizar esta ciudad como cuartel general para las batallas del Frente Norte. O sea, la conquista de Santander o la conquista de Bilbao la hacen italianos y más, pero italianos, pero su lugar de residencia es esto. Y entonces están distribuidos por toda la ciudad, pero donde más había era en el Instituto Sagasta. Para no movernos mucho de aquí,
contamos. Bueno, el día 19 a las 9 de la mañana, sí, ahí sale el Moltó, lee el bando, convoca la guerra, pero inmediatamente tienen que ocupar la ciudad. Salen 2 cañones que los colocan aquí. Un cañón apunta hacia allí, allí está el ayuntamiento, y otro cañón apunta hacia allá, por esa calle. Porque a la derecha de la calle estaba la Casa del Pueblo, la UGT, más o menos donde está la sede de Izquierda Unida ahora. Eso era la Casa del Pueblo, la UGT. Y a la izquierda, que iremos, estaba la CNT, la Casa de los Sindicatos. Entonces un cañón apuntó hacia allí y otro cañón apuntó hacia allá. Pero aquí es donde se enclavan los dos cañones que salen. Si, como iremos por esa acera, fijaros ahí en la esquina, hay una casa que tiene una placa puesta. En esta casa nació el ingeniero Casado, un afamado ingeniero que nació en Logroño, en esa casa. Lo cuento como anécdota, pero para que lo recordéis. Este fue un gran ingeniero, el único en Europa que consiguió hacer la cruz más grande de la cristiandad, la cruz de Cuelgamuros. Porque su familia era republicana, pero tuvo que salvar la vida trabajando para la empresa Huarte. Huarte es la que hace Cuelgamuros. Y Franco, que quería la cruz que se viera desde no sé dónde, tenían un problema para ensamblar los brazos de la cruz. Miden 26 metros. ¿Cómo haces eso? Casado lo consiguió. El ingeniero que tiene ahí una placa en esa puerta, ese es el que consigue ensamblar los brazos de la cruz de Cuelgamuros. Es que inicialmente se le cayeron, es decir, lo sacaron de la cárcel para que hiciera ese trabajo. Ojo, inicialmente era otro ingeniero el que empezó a trabajar en ese tema, pero se les caían. Ojo. No, si no lo habéis oído, que a este le sacaron de la cárcel para que hiciera ese trabajo, porque antes los habían puesto los brazos y se cayeron. El Franco mandó a la Alemania de Hitler a por los ingenieros de las mega industrias alemanas. No consiguieron hacerlo, ensamblar la cruz. Este de aquí, logroñés de pura cepa y republicano. ¿Las 3 igual que eran de hombres solo o había mujeres? Hombres y mujeres. No. No hubo como en el País Vasco, que sí que ha habido, Saturrarán, aquí no. En el frontón, por ejemplo, las mujeres eran 40 o 50, estaban en la parte de arriba, en los palcos. Tenemos los planos del diseño de cómo se acondiciona el Betijay para cárcel. Lo digo aquí también entre los logroñeses. Aquí hemos tenido una persona, el intelectual de Logroño. Si tenemos que hacer un listado, igual que hayamos conocido, igual en el número 1, igual es Manuel de las Rivas. Manuel de las Rivas, profesor, tal. Su padre, comandante de ingenieros, es el que diseña, el que reconvierte un frontón en cárcel. Y entonces construye baños, tal, y él habilita un espacio para las mujeres arriba. Aquí en la industrial también había una de las aulas, era solo de mujeres. El edificio del instituto. Entonces ahí se quemó la biblioteca del Ateneo Riojano. Bueno, sobre todo estamos aquí por el ayuntamiento. Este era el ayuntamiento de la ciudad. Hoy es el Instituto de Estudios Riojanos, el mejor centro de documentación de temas riojanos que tendréis aquí. Una biblioteca especializada en libros de La Rioja. Y el alcalde en aquel año era este señor, Basilio Gurrea. Este es alcalde, cuidado con el vehículo. Es alcalde, es republicano, yo diría de la derecha republicana, era dentista, era un afamado odontólogo, buena gente, por los testimonios
orales, por los testimonios en mi familia. Mis padres hablaban bien de él porque a mi padre le curó una muela y no le cobró. Era un campesino de Tricio, mi padre, y bajó y este hombre. Entonces, este hombre es detenido. Realmente el 19 de julio aquí detienen a todos. Detienen al gobernador civil, al que era Abelardo Novo. Detienen al gobernador militar, que parece que no era tan radical como lo pedía la situación. Detienen al único fiel a la República, que fue el jefe de la Guardia Civil. Y detienen a Basilio Gurrea. A los 4 se los llevan a Pamplona, a San Cristóbal. Ahora, con perspectiva histórica, parece que incluso podían estar planteando pues una especie, si esto fracasaba, una especie de rehenes con los que negociar, porque claro, son las 4 máximas autoridades. Cada uno luego, el de la Guardia Civil, el jefe de la Guardia Civil, ese murió, o sea, fue indultado en el año 48. El gobernador civil murió a los 3 años en la cárcel de un tumor. Y a Basilio Gurrea, de Pamplona, le traen a Logroño y el 5 de julio le asesinan en el cementerio, en la tapia del cementerio, al alcalde, Basilio Gurrea. Mola era su cliente y su amigo. Basilio Gurrea, su hijo, estaba casado con la hija de Garrigosa, que era el presidente de la Cámara de Comercio, diríamos esa Cámara de Comercio partidaria del golpe, la trama civil. Pues todas estas cosas no consiguieron salvarle la vida al Basilio Gurrea. Vamos un poco más. Nos hemos parado aquí porque para arreglar un error que hemos tenido los historiadores, hemos contado que el cuartel de la Policía Gubernamental de la Guardia de Asalto, siempre hemos dicho que estaba allí, que es una cosa de justicia poética, el Archivo Histórico Provincial. O sea, todo lo que yo os estoy contando, la mayor parte lo sabemos porque ahí se custodian admirablemente los papeles. Archivo Histórico Provincial de La Rioja. Y siempre hemos dicho, allí estaba el cuartel de las Guardias de Asalto. Está el cuartel desde el año 39. Y claro, en los documentos no salía 39. No, el cuartel de las Guardias de Asalto estaba aquí. Era el número 9. Aquí hemos conocido una casa que se derriba para sacar la cabecera de la iglesia de San Bartolomé y la ventana. Dentro de la casa se veía la ventana romana. Yo estuve en la casa y era curioso, había una habitación con una ventana románica, ¿no? Era eso. Ese caserón era el cuartel. Y hay un suceso que es importante para contar otra cosa. Aquí el día 19 y el día 20, esporádicamente, cada media hora, cada hora, disparaban desde aquella esquina de allí. En la esquina hay un edificio y luego está la cocina económica, luego la veremos. Allí había tres números, el número 25, 27 y 29. Entonces el día 20 los guardias de aquí salen y van allí porque desde el tejado disparaban hacia aquí. Disparaban, no le daban a la puerta, pero bueno, si alguien entraba le podían dar. Y detienen a 2 personas. Registran las 3 casas y detienen a 2 personas, Arsenio Briz y Roldán. Roldán, no me acuerdo de su nombre, Roldán. Y les detienen el día 20. El día 22, con el bando de Mola en la mano, les hacen consejo de guerra. El día 22, es el primer consejo de guerra que hay en La Rioja. Y en una primera condena, no pueden demostrar porque sí que tienen un revólver, pero revólver tenían muchos. Sí que les encuentran cápsulas, pero eran de otro calibre diferente al revólver Smith que tenían. Y el abogado defensor de esto, es un militar, lo hizo de una forma bastante brillante y consiguió que les cayera pues 20 años de cárcel, pero que libraran. Pero hay un fiscal, cuidado que ahora vendrá un coche. A su hermano también le asesinan en Alberite, apareció allí. Entonces hay un fiscal que apela a la sentencia porque dice, pero bueno, con este bando de Mola, estos tienen un arma que no la han entregado.
entonces con eso ya culpable. Se repite el juicio en agosto y entonces es condenado uno de ellos a muerte, a pena de muerte. El otro a 30 años de cárcel. Arsenio. Al Teodoro Roldán, este era de la CNT y era un líder de la CNT. En su defensa, él cuenta que había habido en los días anteriores al 18 de julio aquí hubo una huelga muy grande de la construcción. Y hubo alguna bomba, manifestaciones, tal, y él negoció con los empresarios Moreno, de la cerámica logroñesa, negoció el fin de la huelga. Pero era de la CNT, entonces el fiscal pues dijo que este era un tipo malvado y así, a uno salvó la vida, pero ese otro fue condenado a muerte, a pena de muerte, y fue fusilado el 17 de agosto en Logroño ahora hay unas piscinas municipales, las Norias. En aquel momento se llamaba Estación de Arboricultura y Fruticultura y había un campo de tiro militar al lado. De hecho, la hípica militar sigue estando allá. Entonces, en ese lugar se produce el primer fusilamiento tras Consejo de Guerra. Diríamos que los 2000 asesinados en La Rioja, todos han sido sin juicio, todos, excepto este. Que este sí que hubo un vertiginoso, un rápido Consejo de Guerra, porque el día 22 ya fue condenado a... seguimos un poco más. El espacio está exactamente igual, por lo que cuentan los documentos, exactamente igual ahora que como estaba en el año 36. Hablan de un patio, hablan de una casa vieja, dicen en aquel momento, hablan de un teatro y yo lo que... Bueno, saludos, Simón. Bueno, lo primero, buenos días y gracias por incluir este espacio en la visita guiada. Según me comentó Carlos, que es ya creo que la cuarta vez que se hace este tipo de visitas y este espacio entra dentro de la guía, pues por explicar un poco el contexto de este lugar donde estamos. A ver, por ubicar un poco esta sede, este edificio que vemos, los datos cuentan que se construyó aproximadamente en 1892. Este teatro no estaba, solo era este edificio. Debía pertenecer a una familia de la ciudad que al fallecer la mujer lo dona a las sociedades obreras de Logroño. En ese momento las sociedades obreras eran pues, varias agrupaciones sindicales, entre ellas la UGT. La mujer muere en 1914, que en ese momento, como digo, estaba la UGT, la CNT, que se había constituido en 1910, tenía 4 años de andadura, y pequeños grupúsculos comunistas y tal. ¿Qué es lo que pasa? Convivían aquí todas las agrupaciones sindicales, en ese momento eran más gremiales que sindicatos como hoy los conocemos, más globales, pues por ejemplo había metalúrgicos, había de la madera, había de alimentación y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que en 1919 la CNT a nivel estatal irrumpe un proceso de huelga, que es lo que se conoce como la huelga, que es lo que se conoce como la huelga de la canadiense, en lo que tras más de 2 meses de conflicto con el Estado, la CNT consigue implementar una normativa jurídica para que se regularice la jornada laboral de 8 horas, de 40 horas. Bueno, en ese momento no eran 40 a la semana, pero sí el máximo de 8 diarias, que en ese momento no había regulación de máximo de jornada semanal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como la CNT consigue ser un sindicato que coge fama a nivel estatal por haber conseguido por primera vez la regulación de las 8 horas a nivel europeo, es el primer decreto de jornada de 8 horas internacional se consigue en España a través de esa huelga. Entonces, la CNT se expande por toda España, empieza a tener bastante fama
Y este sindicato, bueno, la CNT, aquí en ese momento me consta que había 8 sindicatos de la CNT, pues de madera, de metal, de ferroviarios y tal. Entonces, al ser ya la hegemonía mayoritaria del sindicato de los que se agrupaban en esta sede, la UGT se ve un poco pues en un carácter más arrinconado y decide abandonar la sede y funda su sede en lo que hoy es Avenida Navarra, que en ese momento se llamaba la calle Pi Margal. La UGT se va de aquí, los grupos comunistas acompañan a la UGT y se queda únicamente la CNT aquí. Eso es en el 19, en el 21, con la dictadura de Primo de Rivera, la CNT es ilegalizada, el único sindicato que queda es la UGT, la CNT sigue manteniendo esta sede en la clandestinidad, los afiliados siguen pagando las cuotas. Eso desde el 21, no recuerdo, la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, cuando cae la dictadura y se proclama la República, el 14 de abril, la CNT pues sale a la calle con todas las agrupaciones republicanas y vuelve a tomar presencia. Estamos hablando del 14 de abril. Creo que es el 12 de mayo, bueno, este espacio se componía solo de esto y, como he dicho, donde está este otro edificio era un gran solar con un gallinero. Entonces, 15 o 19 días después tenemos el proyecto de construcción de este teatro a los 15 días de proclamarse la República. Es decir, los afiliados del sindicato ya estaban tramando con un arquitecto, con Gonzalo Cadasio, que es el mismo arquitecto que construyó ese edificio, que era un arquitecto de renombre en la ciudad. Deciden que el sindicato no solo debe dedicarse a los derechos laborales, sino también a propagar la cultura entre las clases más desfavorecidas, y deciden pues plantar una alternativa a los otros 2 teatros que había en la ciudad, que era el Teatro Moderno y el Teatro del Círculo Católico. Entonces se crea este edificio. En el propio proyecto de Gonzalo Cadasio figura que abajo habrá un teatro con escenario, butacado, tal y cual, y en la planta superior una escuela para los hijos de los trabajadores. En los mismos estatutos del sindicato figura que 5 pesetas de cada cuota de los afiliados será para pagar al maestro. Entonces, también hemos encontrado documentación de la inauguración del teatro en el 30 de octubre del 31, si no recuerdo mal, en el que dicen que es el teatro con más avance tecnológico de la ciudad, que tenía un tirador de proyección que no lo había en toda La Rioja, porque además del teatro también lo que más se proyectó es cine. Entonces, aquí sigue el teatro, entramos y lo vemos y os sigo contando la historia. Presentación del lugar. Como he dicho, este teatro entra en el proyecto, en el registro del ayuntamiento 19 días después de proclamarse la República. Esto pues tenía un coste económico que no apareció ese dinero de la nada. Por eso deducimos que la afiliación en la clandestinidad seguía abonando las cuotas para en 19 días solo de la legalidad del nuevo régimen poder levantar esto. Como vemos, ahora está completamente despejado lo que es este espacio, pero lo que hemos encontrado en la documentación es que eran butacas, eran todo una hilera de butacas atornilladas al suelo con 2 palcos, uno a cada lado. Por ahí debería estar el proyector de cine y lo que ahora estamos mirando para aquí. Tradicionalmente este teatro durante 80 años siempre ha estado mirando para allá. La parte de atrás, que veis, es el escenario todavía. Solo que por acondicionamiento que estamos haciendo. Ahora presentaré bueno, una vez dado el golpe de Estado, me imagino que Carlos ya os ha puesto en conocimiento
conocimiento de que la guerra civil en La Rioja dura 72 horas, ¿no? Pues ya uno de los primeros lugares que se toman es esta sede, tanto el edificio de oficinas como este teatro. Este teatro es incautado y el primer uso que se le da en los primeros meses a partir de junio del 36 es las oficinas del sindicato pasan a ser tribunal militar. Este teatro de momento no se usa. Cuando ya el régimen franquista tiene, si hay algún dato que me puedas corregir, seguramente tú manejas más que yo. Durante el transcurso del régimen franquista, el tribunal militar ya desaparece y pasa a ser la sede del sindicato oficial de Falange. Eso es de las oficinas. Esto pasa a ser arriba, bueno, pasa a ser todo el edificio dependiente de Salud y Descanso, que era el brazo lúdico-cultural de Falange. Arriba se hace una escuela de boxeo y aquí la sección femenina. Se hacen clases de baile, de teatro y tal. Llegados los años 60, Salud y Descanso entra como en declive, deja de tener socios y se lo vende a otro de los brazos de Falange, que es a la cooperativa, a un grupo de cooperativas que en Logroño se llamaba la Cooperativa San José. Y lo que hace la cooperativa es montar el primer supermercado de Logroño en este teatro y para ello arranca todas las butacas, las quita. En el teatro pone una vitrina y eso era el despacho del director. Y en esto donde estamos ahora se levantan estanterías y es el primer lugar de Logroño con carritos de supermercados. Dados los hábitos de consumo de esa época, de los años 60, finales de los 60, la ciudadanía de Logroño seguía recurriendo mucho al comercio local, tenía sus puertas, a las tiendas de barrio, el supermercado no funciona, entra en declive y en cosa de 4 o 5 años se cierra. Y la cooperativa San José deja este espacio cerrado, lo clausura y lo abandona. Y creo que es el 69 por ahí. En el 71 ya hay pequeños grupos en Logroño que empiezan a constituir la CNT en la clandestinidad. Entre otros, conoceréis al dramaturgo local, Ricardo Romanos. Desde el 71 ya empieza a mover la gente, hay otras personas, hijos de los veteranos que también están en el asunto, y la CNT, pues muerto Franco, vuelve a salir a las calles. No se legaliza nada como sindicato hasta el 77, finales del 77-78, y el 1 de mayo, en esos años, que todavía la CNT está en una situación, pues, igual que comisiones obreras, UGT o uso, que existen pero aún no están legalizadas y reguladas. Durante esos años, la CNT tiene su primera sede en la democracia en la calle Los Hierros, que son 3 calles más para aquí. Está en la misma calle donde estaba el bar Gurugú, pues ahí, en una 4ª planta. Que, por cierto, era un piso abandonado de la abuela de Ricardo Romanos que se lo ocupan a la propia abuela. Entonces, el 1 de mayo de 1978, los afiliados a esa CNT en esa otra sede deciden que porque claro, había todavía muchos veteranos que habían vivido el esplendor de la CNT en la República, que tenían pues ya sus 60 largos, 70 años, y todos los abuelos, junto con esos jóvenes, pues llegan a la confluencia, hay que recuperar este patrimonio que era del sindicato que había sido incautado. El 1 de mayo del 78, como digo, se salta en la valle, el muro que habéis pasado, se ocupa la sede y se ocupa esto, y durante unos meses está este local ocupado, con gente durmiendo aquí. Los relatos de varias personas de esos años dicen que todavía había estanterías con comida aquí y que sobreviven varias semanas comiendo comida caducada, comiendo paquetes que llevaban 4 años caducados. Hay varias fotos con las personas tomando el tejado, en la terraza de arriba, la policía por abajo. La CNT reclama al ayuntamiento que le devuelva este local
que era patrimonio sindical. Y el ayuntamiento lo que dice es que, claro, le parece muy interesante que esto sea patrimonio del sindicato, pero que ya tiene un propietario, que hable con el propietario de la cooperativa San José. La CNT se dirige a la cooperativa San José y la cooperativa San José le dice: sí, yo te lo devuelvo, no tengo ningún problema, pero que el ayuntamiento me dé el dinero que pagué yo por comprarlo. Entonces está así, en una situación como 4 o 5 años de impasse. El ayuntamiento no cede, nadie cede, pero esto se debería ocupar. Y finalmente, finales en el 91, creo que ya se llega a un acuerdo entre el sindicato y la cooperativa y recupera la propiedad de una manera simbólica o en nivel de cantidad. Porque, claro, durante todos esos años, como el sindicato aún no era propietario, tampoco estaba haciendo una inversión económica por rehabilitar un espacio que no era suyo. Entonces, entra en un declive estructural, que bueno, pues lo habéis visto en los años 90, este teatro estaba hecho un desastre, eso el otro lugar también, y bueno, pues a partir del año 2006, el sindicato, bueno, los años 90, pues para este sindicato fueron como un punto de más declive en La Rioja. Pero a partir de los años 2000, pues varios jóvenes y personas un poco inquietas vuelven a afiliarse, se empieza a reactivar el sindicato, empiezan cada vez hay más conflictos laborales en las empresas y ahora estamos en esa escena de crecimiento afiliativo en La Rioja. Gracias a eso que hay más afiliados, que se están rehabilitando los dos edificios. Este sí que tenía una envergadura económica y de gestión que al sindicato le estaba suponiendo no ser capaz de dedicarle el uso como teatro que corresponde, y desde 2005 hay aquí, han estado conviviendo en este lugar como 4 o 5 asociaciones culturales dedicadas al teatro, que cuando llega la pandemia, pues están ahí 15 años, que aquí ha habido espectáculos teatrales durante 10 años, todas las semanas, con compañías a nivel estatal que están recorriendo por España, incluso llegó a salir varios años en el programa de San Mateo de teatro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega la pandemia, pues hay que darle las asociaciones culturales no pueden seguir porque no podían hacer nada público, tal, al final se desesperan varias, pero hay una de ellas que ya da el paso firme, y al final está el sindicato de tomar las riendas del teatro, hacer una rehabilitación integral con un proyecto a largo plazo, y estamos ahora en esa fase de cesión. El teatro sigue siendo propiedad confederal, pero la gestión y el contenido del que se va a dotar, pues espero que estos años empecéis a verle cada vez más actividad cultural. Estaba por ahí Jorge, que es el aquí tenéis al valiente que se ha metido en esta locura. No, que no nos da... Vale. Carlos, que no nos da tiempo. Vale. Este era un espacio para utilizar en los encuentros, pero hablé con Simón y por las obras y demás no lo hemos podido utilizar. Aquí vamos a poner como alternativa al cierre del Ateneo por las obras, haber puesto aquí la exposición de Mujeres de Negro, que la veréis mañana en la Barranca. Pero lo pensábamos poner aquí, pero no ha sido posible. Porque también estamos en rehabilitación. Porque están también aquí en obras. Bueno, que vamos. Es un día, creo que, a tener en cuenta. El 14 de marzo en Madrid detienen a José Antonio Primo de Rivera y se ilegaliza la Falange, un partido que defendía la toma del poder por métodos violentos. Entonces, eso es el 14 de marzo. Es detenido y va a ser enviado a la cárcel de Alicante. Y el 14 de marzo es el día que el gobierno manda como jefe de la 12 Brigada de la 6ª Región Militar a Mola a Pamplona, como jefe de eso y como gobernador militar. El gobierno parece ser que era consciente de que se estaba fraguando un golpe
y lo que hace es mandar a uno para las Canarias, al otro para Cataluña, al otro para Natal, hasta Pamplona. Al final, pues peor, con perspectiva histórica, sabemos que ahora esto fue un grave error. Y eso es el 14 de marzo. Y el 14 de marzo en Logroño es un día de furia total. La víspera habían detenido a 2 falangistas en una reunión clandestina aquí en Logroño. Y al día siguiente, que es 14 de marzo, que es un sábado, los van a interrogar, el juez los va a interrogar y los llevan al juzgado. El juzgado estaba donde hoy está el Museo de La Rioja, que no da tiempo a ir. Y donde está la Casa Espartero, el único lugar de memoria que tenemos ahora con la ley en la mano en La Rioja, la Casa de Espartero. Entonces, esto es a la mañana y a la 1 del mediodía tenían que salir estos 2 falangistas de declarar. Coincide con que de la tabacalera, que está justo al lado, salían los obreros de la tabacalera. La tabacalera eran 500 personas, la mayor parte de mujeres, y es la historia del movimiento sindical aquí en La Rioja. Llega un coche con 3 de Falange y parece que llevan armas en el coche. Así que salen de la tabacalera, ven el coche, creen que están preparando algo, han salido además cantando y estas cosas, y entonces el coche es incendiado. Y llega la policía, empieza a disolver a los manifestantes y entonces en vez de arreglar el problema lo que hace es complicarlo. Sale una manifestación desde ese punto que va recorriendo la ciudad y va incendiando, saqueando las sedes del Partido Carlista, de la Comunión Tradicionalista, de la CEDA, derecha, del Partido Agrario, derecha, y también la sede de Falange, que era una casa aquí en la calle Mayor de una maestra que dejaba su piso para eso. Además, la policía llega al Espolón, donde el Partido Agrario, hay una carga de la policía y se hiere a un obrero, Julio Carpintero, que era de la CNT. Y este obrero va a morir al día siguiente. Entonces, en este espacio se puso al día siguiente el velatorio de Julio Carpintero y en el patio, y por lo que cuentan las crónicas, esto debe ser algo impresionante. Hablan de 15.000 obreros acompañando al féretro desde aquí hasta el cementerio, desde el patio este donde estaba. Y a la tarde la cosa continuó y lo que se acabaron fueron los colegios, las capillas de los colegios, el Colegio de la Enseñanza, el Colegio de Escolapios, el Colegio de los Maristas y también 2 monasterios que había, Madre de Dios y los Carmelitas. O sea que fue un día total, el 14 de marzo. Esto lo van a estar recordando los golpistas siempre. Esta es la república que queríais y por eso nosotros nos hemos levantado. Eso fue el 14 de marzo y es el antecedente de lo que va a venir después el 19. Tengo aquí una foto, bueno, aquí está la foto de Pijay del momento, la cárcel, la foto de una de las capillas incendiada con un guardia que un guardia de asalto. La capilla del Colegio de la Enseñanza incendiada nunca la arreglaron. Generaciones y generaciones de chicas que han estudiado en el colegio, ahí tenían la capilla incendiada que les dirían cada año lo malos que son los rojos y lo mala que es la enseñanza pública. Esta era la cárcel que antes les contaba la fotografía, la cárcel provincial. Esta era la única cárcel, la que se colapsa en primer lugar y entonces hay que habilitar toda esta ciudad llena de cárceles. Bueno, no nos da tiempo. Esto es así. Entonces vamos despacito caminando hacia el cementerio, ¿no? Venga. Sí. 24 horas. Bueno, por este puente llega la columna que quería tomar Madrid mañana, de García Escámez, militar de Pamplona. Son unas 1.500 personas en todo tipo de vehículos confiscados y entran por este puente. Les están esperando, esto es el día 19 a la mañana. El
Primero hay una primera entrada de unos requetés de Viana y algunos pueblos de por aquí de Álava que vienen con un riojano, pero que estaba en la cárcel de Pamplona por falangista, que era Herrero de Tejada. Viene también un capitán de aquí, Pudón, que este es un militar retirado. Entonces entran por aquí y más tarde llega la columna de García Escambo, 2500 en todo tipo de vehículos. Se está entrando la banda municipal del cuartel donde hemos estado y entran con música y entran por ahí por la calle Avenida de Navarra. Se llama Avenida de Navarra, la calle que se llamaba Pi Margal, porque entran los navarros por ahí. Y se encuentra en una ciudad pues prácticamente ya vencida. Pero bueno, aún así hacen desfiles por ahí y aún así hay algún tiroteo que no nos da tiempo a contar. Desde aquí, pues explicar, o sea, para que veáis físicamente que este es el gran accidente geográfico en España, el Ebro, el río más caudaloso de la península, y este puente y ese puente de allá eran básicos en esa estrategia militar de conquistar Madrid, porque el reducto de los golpistas iba a ser Navarra. Tienen previsto perfectamente que si el golpe fracasa, se van a refugiar en Navarra, van a volar estos puentes y aquí y ahí van a aguantar hasta donde se pueda. Como estamos aquí, vemos allí la torre de la iglesia de Santiago, una torre cuadrada, y en esa torre se montó la batería antiaérea de defensa de la ciudad. El día 5 de agosto hubo un bombardeo por esa villa en la que murieron 5 civiles, 3 de ellos niños. Y montar una batería antiaérea, que eran 2 ametralladoras, un tipo de ametralladora antiaérea, y esta fotografía está tomada allá arriba en la torre. Casualmente, de los que manejaba la ametralladora, es este que está aquí, el más alto y de las gafas negras. Ese es uno de ellos, y su amigo, esta foto está tomada en Logroño, su amigo os va a sonar bastante, sobre todo al de Donosti, que lleva una bandera, bueno, era de Bilbao, Blas de Otero. Este es Blas de Otero, que viene aquí, él también está en el ejército, y viene aquí un fin de semana de descanso a ver a su amigo, y entonces hacer una foto en Logroño. Y este es el que manejaba la ametralladora antiaérea que había ahí. Y nos vamos para el... Es el lugar donde más asesinatos hubo en la ciudad de Logroño de personas enterradas aquí en el cementerio, en concreto más de 115 con las chicas cercanas, 115 personas fueron asesinadas en este cementerio, fundamentalmente en aquella tapia que ven a nuestra izquierda, que es la tapia que se dice del cementerio. Por eso es un lugar de memoria fundamental, pero también, claro, es un lugar de memoria fundamental porque aquí fueron enterradas entre el 22 de julio y a mediados de octubre de 1936 400 personas. Son 51 días de terror, 51 días en los que todas las noches, tendríamos que decir primero quiénes eran estas personas, pero lo hemos visto, lo habréis visto en la charla de Carlos Muntió, eran republicanos de toda La Rioja, aproximadamente un 30% tenían domicilio en Logroño, el resto en los municipios de la provincia, fundamentalmente de los más cercanos a la capital. Estas personas eran republicanos de toda condición, sindicalistas, anarquistas, comunistas, entre ellos 13 mujeres, el resto hombres, y su único delito era eso, ser republicanos y estar en las listas que preparaban los alcaldes, los grupos de milicias falangistas, requetés de cada municipio, y eran personas detenidas y trasladadas a las cárceles habilitadas que habéis visto en el recorrido del gobierno. Provenían, por tanto, de las cárceles, eran presos gubernativos a disposición y arbitrio de ese gobernador civil que hemos hablado, que es Emilio Villot, que es el responsable de 2000 asesinatos en La Rioja en esos días. Estas personas eran recogidas, bueno, hemos dicho que el principal lugar de memoria
es en cuanto a asesinatos, pero tenemos contabilizados una treintena más de lugares donde la Cruz Roja todas las mañanas va a recoger los cadáveres que han quedado en los campos en los alrededores de Logroño. Y como recalco, el lugar donde más asesinatos hubo fueron en esa estancia. Esos cadáveres eran recogidos por la Cruz Roja, que anotaba su descripción en un cuadernillo con las pertenencias que llevaban, con cualquier indicio que pudiera facilitar su identificación. Llegaban aquí a una caseta que estaba, ya no existe, a nuestras espaldas, que era el depósito de cadáveres, y ahí se amontonaban. El secretario administrador del cementerio, que entonces era un sacerdote, lo que hacía era comunicar al juzgado de instrucción que tenía a su disposición X número de cadáveres para que levantara acta y poder enterrarlos. Tenemos que tener en cuenta que eran meses de verano, el depósito de cadáveres era muy pequeño y los cuerpos pues estaban, muchos de ellos, destrozados. Era urgente enterrarlos. Esto lo que se va haciendo es en estos cuadros, cuadro 1 y cuadro 3 que está ahí al lado, tenían otra apariencia puesto que no existían esos panteones que los rodean, y aquí los iban enterrando en sepulturas individualizadas y se registraba en el libro de registro del cementerio de Logroño su enterramiento. ¿Cuándo se conocía su identidad? Porque sobre 46-47 son inscritos como hombre desconocido número tal. Al final, en aquellos días fueron 365, 367, siempre con la imposible precisión, pero en total hasta el año 42 tenemos contabilizados ya 397, y es una lista que seguramente se irá ampliando. De estos 397, ya he dicho, 13 son mujeres, 19 siguen siendo desconocidos, aunque de alguno tenemos una breve descripción o podemos intuir qué persona es, pero no le hemos dado no lo hemos desvelado. Y hay alguno que era simplemente un trozo de carne recogido del Ebro o de algún lugar de alguna finca cercana. Estas sepulturas se mantienen aquí hasta el año 52, en que empiezan a ser generalmente reutilizadas. Y los huesos de estas personas asesinadas van a acabar al osario de este cementerio. Quedan algunas, las familias, algunas que se lo pueden permitir, hagan los impuestos para prolongar la ocupación de la tumba, pero no siempre es así, y la mayoría de los casos acaban en el osario. Ya en los años 70, a partir del año 72, el reglamento del cementerio ya prohíbe los enterramientos en tierra y este sector se va reformando. Las sepulturas se van eliminando, se trasladan a otros lugares o acaban también en la huesera que decimos. Y con lo cual podemos decir que ya no hay ningún enterramiento, pero sí quiero resaltar que estamos pisando las tumbas de todas estas personas. Y realmente el trabajo ha sido esta lista. Poder decir, estas son las personas que fueron asesinadas y enterradas en el cementerio de Logroño. Esa ha sido nuestra obsesión. Y pues siempre pedimos disculpas por las erratas, por los que faltan. Al poco de inaugurar el cementerio apareció una persona más que no teníamos en cuenta por otros criterios, en fin. La lista siempre sigue abierta, pero el orgullo por lo menos es que todas estas personas, entre ellas el alcalde de Logroño, pues seguirán siempre recordadas. Y creo que voy a presentaros al autor de la escultura, que es Óscar Cenzano, que también es autor de Las Mujeres de Negro, que yo creo que va a ser siempre el símbolo de la barranca, aunque el monolito del Almaty, la verdad, es conmovedor por ese testimonio en piedra, pero yo creo que el símbolo de la barranca va a ser siempre Las Mujeres de Negro. Gracias. Ahora me digo yo más que no sé si me digo vosotros. Bueno, mi nombre es Óscar Cenzano, soy escultor y me solicitaron que haría el memorial a todos los fallecidos aquí, bueno, fallecidos, no, a todos los que fueron fusilados. No sé. Habla más alto. Hablo más alto. Más alto no. Bueno, entonces este trabajo, cuando me lo requieren, solo hay dos condiciones: que tienen que
que tienen que figurar todos los nombres y que tiene que estar situado en donde estuvieron enterrados todos los que fueron fusilados. Tengo la opción de elegir entre las dos parcelas y hacerlo bien como yo quisiera. Me dejaron libre, o sea, que libertad total para hacerlos. Esas son las dos condiciones, hacerlo en donde esto. Entonces yo me planteo, claro, ante toda esta historia, todos los textos y todo, hay que pensar un poquillo qué forma le quieres dar. Y en un principio pues te pones en el papel en blanco y empiezas y al final empiezo a asociar todo y lo llevo a los números. Hay 396 y yo parto ya de los 396, que es lo que se me dice en un principio que están aquí enterrados. Ahora me parece que hay uno más o bueno, alguno más sale. Entonces yo empiezo a jugar con esos números, son 3, 6 y 9, bueno, 3, 9 y 6. ¿Cómo le voy dando forma? Lo principal es que los materiales tienen que ser un poco joder, es que no sé cómo explicarlo, o sea, que sea la tierra. Entonces elijo lo que es el acero corten para darle los tonos de la tierra donde han estado ellos sepultados. Y luego quiero darles luz, porque a esta gente hay que darles luz. Entonces utilizo el acero inoxidable. Me muevo en unas dimensiones, esto en un principio era un abovedado que le daba, o sea, los árboles estos se cubrían unos con otros, pero el día que se iba a montar vinieron, los podaron y vamos, ya perdimos ese abovedado que recogía un poco todo lo que era el conjunto escultórico. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues al final está ahora creciendo otra vez la vegetación y yo supongo que con el tiempo volverá a hacer esa cúpula donde se recogen todos los cadáveres. Los números es muy importante en todo. Estamos viendo que los prismas son de 3 laterales, son prismas troncocón, o sea, con una base triangular y tienen 3 caras cada uno. Son 3 caras, 3 caras y 3 caras. 3 caras son 9 piezas, ya estamos jugando con el 3 y con el 9. Hay 2 conjuntos que son un conjunto de 3 y otro conjunto de 3, ya jugamos con el 6. Entonces, todos estos prismas son los que contienen todos los nombres de todos los fusilados que se conocen. Están en orden alfabético para verlos, tenemos ahí las iniciales, o sea, las 2 letras, entonces en el recorrido se pueden ver todos los nombres que hay. Los cilindros, estos cilindros también hay 3 cilindros que son las centenas, 9 cilindros que son las decenas y 6 cilindros que son las unidades. Estos cilindros tienen diferente altura todas, porque no eran todas las personas, no, cada cual era cada quien. Entonces por eso tienen diferentes y están seccionados en la parte superior con un bisel. Esos biseles están orientados desde que sale el sol hasta parte de ellos, o sea, van recogiendo la luz desde que amanece hasta que se pone el sol. Esos biseles cogen, bueno, desde aquí yo lo estoy apreciando ahora, reciben la luz, que es lo que quiero yo, o sea, que toda esta gente tenga esa luz propia y luego la reflejan otra vez, o sea, es como un doble juego, o sea, reciben la luz que ellos perdieron y nos la reflejan a nosotros. Es un poco para recordar lo que aquí sucedió. Y no sé cómo, creo que esta si queréis hacerme alguna pregunta o alguna... Es una maravilla todo lo que felicitarte. Es un trabajo que más que nada es pensar un poco para luego llevarlo a cabo. Tiene que tener lo que hemos comentado, el espacio donde estuvieron enterrados. Lo hice bastante recogido, también en un principio se iban a poner un par de bancos y tal, pero eso ha quedado, me imagino que con el tiempo se podrá hacer. Esto he tenido la suerte, bueno, yo tengo un amigo con el que trabajo mucho, porque yo todo esto en mi estudio no lo podría haber llevado a cabo. No tengo una infraestructura suficiente para hacer esta... Entonces trabajé con Alfredo, con un amigo que me abre su estudio
vamos, me abre su taller y me pone la mano de obra que sea necesaria. Esto, bueno, llegó un poco tarde, me parece, porque después de tantos años tenía que haber. Bueno, al final, entre la Asociación de la Barranca, que estuvo empujando para hacerlo, y luego el ayuntamiento, que aportó la parte económica, pues el ayuntamiento financió nada más las hechuras. Mi trabajo aquí fue totalmente, o sea, no fue... mi intención no era lucrarme con esta historia. Me muevo momentos que por eso. Bueno, pues yo mañana o pasado mañana va a haber una visita en la Barranca. Allá vais a ver unas esculturas totalmente diferentes a lo que es esta. Allá es un conjunto escultórico formado por dos personas que representan a todas las mujeres que iban allá, madres, hermanas, viudas, o sea, entonces son dos mujeres que están sentadas, hay unos espacios, otros cubos para que la gente comparta. A mí me gusta que las esculturas, como veis aquí, podéis, no es un pedestal donde se contemplan, es algo que sea participativo. Pues allá vais a ver eso, que están las dos mujeres, son dos bronces, y vamos, representan un poco, una mujer es un poco más mayor, que representa a la parte mayor, y otra es un poco más joven. Vamos, no se aprecia mucho, porque yo las mujeres que he conocido que iban allá, yo a la Barranca he ido bastantes veces, de cuando era mucho más joven, ahora también voy, pero bueno, yo recuerdo, no lo sé si por mi juventud, que siempre había mujeres mayores, aunque iban acompañadas igual de nietos y de esto, pero siempre las mujeres de negro eran mujeres mayores. Entonces eso es lo que he querido plasmar, son dos mujeres, vamos, ya las veréis mañana. Yo no os puedo decir más, creo que es un buen trabajo el que hice y estoy orgulloso tanto de aquel como de este.